Buenas tardes a todos. Jorge de la Cruz Pitalúa, de CONAPI. Ingeniero Alfredo Márquez, buenas tardes. Buenas tardes, listo. Muy bien, ingeniero. Pues muchas gracias por esta presentación que nos va a dar. Se lo agradecemos infinitamente, que nos comparta, además de este ejemplo, toda su experiencia que tiene. Y bueno, pues les presento al ingeniero Alfredo Márquez. Él es egresado ingeniero químico y trabaja en el Instituto Mexicano del Petróleo, y hoy nos va a presentar uno de los accidentes más sonados de lo que fue en las plataformas petroleras. Yo no sé, ingeniero, tú nos dirás, pero creo que ha sido el más grave, por lo menos de las últimas fechas, Afirmativo. que tiene que ver con la plataforma AdCapTun. Y bueno, pues antes de que inicies, nada más quiero darle las gracias a todos por su participación. Lo agradecemos mucho. El ingeniero ya nos hizo el favor de mandar su presentación. En breve se las enviaremos. No se olviden al final, por favor, Herminio nos estará compartiendo un formulario que se llena, y a través de ese formulario nosotros tenemos su correo y datos para hacerles llegar la presentación. Aún así, esta presentación se publicará en la página que ya estamos por liberar de CONAPI, y en algunos otros medios de las asociaciones como el CIME, como la FECIME, de las cuales pertenecemos. Pues bueno, un saludo a todos. Ahorita ya al final me dará mucho gusto saludarlos, me alegra mucho. Tenemos gente de Panamá, de Costa Rica, de México. Y pues, ingeniero, somos todos tuyos. Gracias nuevamente, y pues estamos listos y dispuestos para escucharte. Muchísimas gracias. ¿Todo el mundo me escucha bien? Sí, ingeniero. Sí, se escucha bien. Perfecto. Sí, claro. Muy bien, entonces procedemos. Comenzaré platicándoles que en lo personal yo llevo 42 años perteneciendo al Instituto Mexicano del Petróleo, y casi desde hace 39 años y medio quedé en el área de diseño de plataformas dentro del Departamento de Coordinación Técnica de Proyectos. Y me ha tocado llevar algunos proyectos de diseño, construcción e instalación de plataformas. Por favor, todas las dudas que tengan, apúntenlas para el final. Vamos a tener una sesión, espero que tengamos 10 minutos completos para preguntas y respuestas. Y con todo gusto, y desde luego, queda mis datos para que cualquiera de ustedes me pueda consultar por correo o un teléfono, y de esa manera podamos mantener la comunicación y el intercambio de conocimientos, que es el propósito de esta reunión. Muy bien, vamos a comenzar. Este accidente sucedió la madrugada del 1 de abril de 2015 en la sonda de Campeche. Fue un accidente terrible. Se anunció que únicamente había en el sitio oficial de Pemex únicamente hubo 7 fallecidos. Sin embargo, las compañías contratistas que estaban trabajando reportan más del triple de personas. Nunca se rectificó ni se publicó la lista con nombre y apellido. Pero ustedes van a ver la magnitud del desastre y ustedes juzgarán con las imágenes. El accidente ocurrió aproximadamente a las 3:30 horas de la madrugada del 1 de abril de 2015, iniciando la Semana Santa. Y esta primera foto es tomada desde un barco abastecedor, tomada con un celular, por eso está muy borrosa, y la subieron inmediatamente a las redes sociales. Toda la información que vamos a usar en esta presentación es del dominio público, porque desafortunadamente, y como ya es costumbre en nuestro país, los accidentes se esconden, se barren debajo del tapete, se esconden detrás del archivero para que no se asignen culpas ni se
culpe a nadie ni se critique a las empresas. Pero aquí vamos a ver todo lo que es posible descubrir si uno se dedica a investigar todas las pequeñas dosis de información que se cuelan en esta era de las redes sociales y de los celulares, y esto nos va a permitir ver muchas situaciones. La plataforma, el centro de proceso Apcatún es un complejo de varias plataformas fijas que están en una profundidad de alrededor de poco menos de 40 metros. Están a 80 kilómetros de Ciudad del Carmen y a 150 de Dos Bocas, Tabasco, en el yacimiento de Apcatún, que pertenece al activo Apcatún Polchuk, de producción de Pemex. La plataforma fija, para aquellos que no estén familiarizados, consta de una estructura tubular con patas. Normalmente aquí aparecen 6, pero más comúnmente son 8 patas, y en el caso de Apcatún Alfa eran 12 patas en 4 hileras, en 3 hileras de 4 columnas cada una, y eran 12 patas con sus cubiertas, que aquí aparecen 2 cubiertas, pero en el caso de Apcatún son 3 cubiertas. Esas patas en el interior llevan un pilote que está hincado en el subsuelo, como se ve aquí en la figura, cientos de metros, porque los estratos son muy suaves. Este tipo de plataformas se denominan jacket o de camisa, porque en realidad el pilote la plataforma en sí, toda la estructura está colgando en un punto de soldadura en esta parte, está colgando la camisa está colgando de la punta del pilote, y en la punta del pilote se sueldan las columnas de las cubiertas. Vamos a ver si carga, porque aquí se nos fue una imagen. Aquí está faltando una imagen que por alguna razón no cargó. Pero a ver si la vemos más adelante. Es una configuración del complejo de Apcatún Alfa. Y a pesar de que el incendio fue muy grande y duró muchas horas, la información oficial trató de minimizar el accidente. Primero se dijo a las 19:47 horas del día 1 de abril, o sea, ya en la noche de ese día, que compartían las fotos para decir que la plataforma no estaba colapsada y que seguía en pie. Esto es muy importante que lo discutamos, porque aquí empieza el encubrimiento. A las 8 de la noche del 1 de abril, Pemex informa que la plataforma sigue en pie. Entonces nos dimos a la tarea de hacer una revisión exhaustiva de la cronología del accidente. Lo que estamos viendo aquí, estas fotos, es la plataforma colapsada, sí, completamente, ese mismo mediodía. Cuando en la noche Pemex decía que no se había colapsado, la plataforma ya estaba colapsada y todavía seguían corrientes de gas alimentándose con estas flamas. Esta flama tiene aproximadamente 22 metros hasta la punta. Eso implica alta presión, alta velocidad del gas, y que no se realizó el corte de las corrientes de hidrocarburos de plataformas remotas. Muy bien. ¿Por qué decimos aquí que la hora es calculada? La hora es calculada porque esta foto que se filtró perdió sus metadatos. Entonces lo que hicimos fue utilizar un cálculo de la hora de la imagen con un fenómeno de movimiento aparente del Sol en el firmamento. Ese trazo que realiza el Sol a lo largo del año se llama analema de Ptolomeo, cuya curva familia de las lemniscatas de Bernoulli. Entonces, en coordenadas polares y como ecuación paramétrica, aquí tienen ustedes la fórmula, al que le interese las matemáticas, verá que el punto central de esta tangente describe un 8. Eso llevado al cielo, esta es la posición del Sol en diferentes épocas del año a una determinada hora en un sitio geográfico
con una cierta latitud. Esto corresponde al solsticio de verano en julio antes del 1 de julio, y el solsticio de invierno entre diciembre y enero. Y esta es la trayectoria que si nosotros todos los días nos paramos a observar en una ventana y marcamos la posición del sol, cada día y a cada hora del día el sol va a estar en una posición distinta. Eso nos permite que con un software especializado que unos buenos amigos de la Procuraduría de Justicia del DF me hicieron el favor de hacerme una corrida, metimos los datos a partir de las fotografías, y el software lo que hizo fue interpretar las sombras del sol con la orientación de la plataforma, las coordenadas geográficas, y pudimos obtener la hora. De tal manera que esta foto grande aquí fue a las 11:25 y ya estaba la plataforma colapsada. Eso es importante para nosotros como investigadores de accidentes porque nos permite saber cuál fue la secuencia de los daños. Si el fuego inició a las 3:30 de la mañana en el primer nivel y derrumbó la mitad de la plataforma en poco menos de 8 horas, pues ahí se ve la intensidad del fuego y la gravedad de los daños. A pesar de que Petróleos Mexicanos y como muchas empresas, como lo hace British Petroleum, como lo hace todo el mundo, presumen que tienen todas las auditorías habidas y por haber de seguridad que aquí presumen, y que hubo una respuesta oportuna a la emergencia. Esto es parte de una presentación que dio Pemex a los medios unos días después, y que se presume mucho que la seguridad y que la respuesta fue magnífica. Esta es la consecuencia. Pueden ustedes ver cómo quedó la plataforma. Vean la extensión de los daños. Esta era una grúa, ¿sí? Y aquí vamos a ver la foto antes y la foto después. La foto de antes muestra estos dos grandes módulos de compresión de precio muy elevado que manejan gas a 1,200 libras de presión de descarga, gas natural amargo. Estos módulos quedaron en el fondo del mar, destruidos. Este pedestal de la grúa lo mismo. Y muchos equipos del nivel intermedio y del primer nivel también quedaron sepultados por el colapso de la plataforma. No es la única plataforma siniestrada. Aquí tenemos la Deepwater Horizon de British Petroleum, que se hizo, por cierto, una película bastante bien hecha, que todo el mundo ya debe de haber visto, y que le llamaron aquí Horizonte Profundo. Si no la han visto, búsquenla, véanla, pongan mucha atención, van a aprender mucho de ese accidente, porque realmente le hicieron bastante bien la película. De hecho, tiene detalles que el reporte final no tiene, porque los realizadores de la película buscaron a los sobrevivientes y añadieron escenas que no están reportadas en el reporte oficial final. Y vean la magnitud nada más de la flama. Este es un barco de contraincendio, un barco abastecedor, y vean el tamaño de la flama. Pasemos al enfoque de la plática. Aquí no pretendemos emitir un dictamen del origen del accidente porque no lo conocemos. No nos dejaron entrar a la plataforma. Por lo tanto, no podemos asignar la causa raíz. Tampoco podemos señalar responsables ni algún probable culpable. La discusión que prosigue es más bien aplicable a análisis de accidentes similares acontecidos en otros países de todo el mundo. No es privativa del accidente de Acatún. La metodología es la misma. Se utilizó exclusivamente información del dominio público disponible desde la mañana del accidente, cuando la gente empezó a enviar imágenes y videos de celulares
así como la conferencia de prensa a los medios emitida por Pemex Exploración y Producción el sábado 5 de abril, que por cierto tenía fecha de 6 de abril. Siempre se va algún error. Lo que se pretende es analizar ingenierilmente los aspectos de diseño que pueden contribuir a que un accidente menor se traduzca en un escalamiento tal que resulte en la pérdida total o completa de la instalación, como ha sucedido en muchos accidentes industriales de este tipo. El objetivo, por lo tanto, es resaltar la necesidad de mejorar los aspectos deficientes en el diseño y subsanarlos en otras instalaciones muy similares, no solo en México, sino a nivel mundial. Por lo tanto, siempre decimos nosotros que la ingeniería siempre es mejorable. Voy a referirme al antecedente importante que es el accidente de la plataforma Piper Alpha en el sector inglés del Mar del Norte en 1988, porque desgraciadamente, aunque hubo una investigación gubernamental muy exhaustiva que duró 2 años, identificaron fallas en el diseño. Aquí dice en rojo, flaws in the design. Y la eterna competencia entre la producción y la seguridad. Desgraciadamente esto no va a cambiar. Lo que le interesa a las compañías petroleras es producir y se la juegan. Total, si pasa algo ya pagará el seguro, esperan ellos. Y esto siempre reduce y atenta contra la seguridad. En este trabajo de Piper Alpha, que es muy completo, se clasifican los factores del accidente, ¿sí? Desde los aspectos de administración de la producción contra la seguridad, los que son las negligencias y errores de la administración del personal, lo que es la insuficiente atención al mantenimiento y a la inspección, pero nosotros nos vamos a concentrar en estos factores, fallas en la filosofía del diseño, que es nuestro trabajo personal. Falta de redundancias, acoplamiento catastrófico y decapitación. ¿Qué significa el término decapitación? Decapitación es cuando en un accidente el control principal se pierde. Es como cortarle la cabeza a un organismo y que ya no pueda actuar los miembros. Fallas en las guías para diseñar el arreglo de equipos en la cubierta, las modificaciones que siempre se hacen, el crecimiento orgánico, que es como un organismo que le empiezan a crecer ramitas porque le empiezan a colgar a la plataforma volados y le empiezan a poner módulos y le empiezan a poner cuartos y le empiezan a poner más equipos. Y el famoso tinkering. El tinkering es la improvisación de parte de los operadores. Empiezan a hacer improvisaciones y eso afecta muchas veces la seguridad. Y finalmente, la falta de un criterio específico de contraincendio en el diseño de la estructura. Eso también lo vamos a ver. Esta es la configuración del complejo original, Arcatún Alpha. Esta plataforma, la más grande de 12 patas, es Arcatún Alpha permanente. Se le llamó permanente porque eran instalaciones que iban a reemplazar a estas más pequeñas, que se llamaban temporales, pero que se dejaron operando y ya no se quitaron. Esta plataforma también grande, pero que es de 8 patas, es la plataforma de compresión que es vecina. Estos puentes son a quemador. Estos son los quemadores de desfogue, estos 3 quemadores que están aquí, y estos son tanques de desfogue. Vamos a ver que en el accidente este puente se cayó completamente y vamos a ver que hubo un daño colateral en la plataforma de compresión a 90 metros de distancia. Daño muy serio. Este es el daño colateral. Estos cuadritos que se ven aquí son los cuartos de control de los módulos de compresión de la plataforma de compresión del complejo. Toda la electrónica de esos cuartos de control se rostizó.
se dañó irremediablemente por temperatura y entonces se perdió la capacidad de comprimir el gas en esta plataforma, requiriéndose casi un año para reparar, y se perdió la plataforma, toda la parte sur de la plataforma de producción. Pero no fue el único daño, y se cayó este puente y se dañaron esto. Entonces, el daño fue muy extenso, pero no es lo único. El daño a la producción fue muy fuerte, porque se perdió la capacidad de separación, la de compresión, la de deshidratación, el bombeo de crudo a tierra, etcétera. Todo esto se perdió porque la aseguradora asegura la instalación, pero no asegura la producción. Esta plataforma, como antecedente, fue diseñada por la desaparecida firma Proyectos Marinos, Sociedad Civil, que era filial de Brown & Root de Estados Unidos, y la diseñaron entre 78 y 81. Es una estructura de 3 niveles principales, con 12 columnas, 3 filas de 4 columnas, y la subestructura también esas mismas 12 patas. Las distancias, para que se den ustedes una idea, son del orden de 20 metros entre cada eje. Y la elevación de la primera cubierta es la antigua, que era a 15,850, o sea, 15 metros con 850 milímetros a partir del nivel medio del mar, que es el nivel de referencia para todas las elevaciones en las plataformas. Este es un esquema de una maqueta electrónica donde vemos el lado sur, que se dañó más, que se colapsó, el lado norte, que permaneció de pie, pero muy dañado, el lado poniente y el lado oriente, y los 3 niveles de la plataforma. El accidente comenzó en el primer nivel. Un equipo de trabajo de una compañía, no sabemos cuál, si de mar o Topomar, se encontraba trabajando en estas turbobombas que están aquí, y otro equipo de la otra compañía estaba del otro lado en el primer nivel soldando. Aquí tuvieron una rotura de una tubería de gas combustible. La nube de gas se extendió grandemente a pesar de los vientos que ahí normalmente son de poniente a oriente, pero la fuga fue tal que llegó a la persona que estaba soldando y provocó la primera explosión. Esa primera explosión tuvo consecuencias muy serias porque dañó las tuberías de contraincendio. Eso lo vamos a ver en unos minutos. En la vista lateral desde el oriente, vemos que la parte sur tenía los 2 módulos de compresión que se fueron al mar y se aplastó el segundo nivel y el primer nivel sobre sí mismo. Todo esto desapareció. Visto del otro lado, podemos ver los deshidratadores de crudo que quedaron sepultados por todo este equipo y dañados, irrecuperables. Aquí vemos cómo la parte sur de la plataforma, aquí estamos viéndola desde el poniente, había un puente a quemador que se vino completamente abajo. Y podemos ver la gran cantidad de agua de contraincendio de los buques que está desperdiciada porque estos 3 monitores se están desperdiciando, este de aquí también, que están enfriando lo que ya se colapsó, ya no tiene ningún caso. Deberían de estar atacando esta parte, ¿sí? Enfriando esta parte y no lo están haciendo. Eso demuestra que no hubo un plan maestro de las tripulaciones de los buques de contraincendio. En la foto reveladora y ilustradora de las 11:25 de la mañana del 1 de abril, podemos observar las fugas que siguen aumentando de gas, múltiples fugas, porque no se realizó el corte completo de las corrientes que vienen de otras plataformas. De tal manera que vamos a pasar a analizar el por qué y el cómo de este colapso. Ninguna estructura de acero puede soportar más de un par de horas, si acaso, el efecto del fuego de hidrocarburos, a menos de que se aplique un enfriamiento efectivo, ¿sí? O que la estructura tenga un recubrimiento contra fuego que solamente brinda un aislamiento temporal.
En todas las plataformas en el que fuego duró más de 2 horas, Piper Alpha, Deepwater Horizon, las Torres Gemelas, que ustedes los vieron en el noticiario, y muchas otras estructuras, hubo colapso en todas las estructuras por el reblandecimiento del acero. Aquí vemos una típica viga IPR que tiene diferentes localizaciones para las cuales se puede realizar un cálculo mediante simulación para ver cómo la temperatura del acero va aumentando con respecto a la curva de fuego de hidrocarburos, que es la de color negro, para diferentes partes de la misma viga. Y podemos ver que a los 6,000 segundos, que son 100 minutos, que es poquito más de 1 hora y media, el acero ya rebasó los 600 grados centígrados. Entonces, el acero pierde su resistencia porque no podemos pedirle al acero que tenga la resistencia a la temperatura ambiente. Para establecer todos esos parámetros y para la protección de estructuras de acero en fuegos de hidrocarburos, el estándar de referencia es el estándar UL 1709, Standard for Rapid Rise Fire Test of Protection Materials for Structural Steel. Ese estándar nos da estas curvas y es el que se usa preferentemente en Occidente, en Estados Unidos y en la mayor parte del mundo, pero no es el único. También tenemos este otro libro amarillo, el Yellow Book de la ASFP, que es la Association for Specialist Fire Protection, que estos están en Inglaterra y que lo observan mucho en Europa, pero no se maneja mucho fuera de Europa. Bien, las estructuras de acero se pueden proteger temporalmente con un recubrimiento a base de un compuesto cementoso, como lo fue en el caso de Akatun, Marine Mandolite 40 y 25, que son 40 o 25 libras por pie cúbico de densidad. Este es el recubrimiento, es a base de vermiculita, que es un mineral esponjoso. Desafortunadamente, la vermiculita y todos estos recubrimientos cementosos, si hay una onda de sobrepresión y hay vibración, se caen. Aunque lleven malla de refuerzo que esté soldada, punteada al alma y a los patines de la viga, de todas maneras se caen. El recubrimiento de asbesto fibroso que tenían las Torres Gemelas de Nueva York se cayó con el impacto de los aviones. Entonces, esto nos revela una debilidad muy fuerte que hay en muchos estándares que asumen que todo va a estar muy bien y que no va a haber un golpe, no va a haber vibración, no va a haber una onda de explosión. Y pues eso no necesariamente es cierto. Aquí vemos las propiedades mecánicas del acero a las temperaturas elevadas. Aquí podemos ver que mientras estemos por debajo de los 500 grados centígrados, el acero tiene una pérdida gradual, pero a partir de los 500, 600 grados centígrados, que en el estándar UL es 538, que son 1000 Fahrenheit, para hacerlo en forma redondeada, se cae la resistencia del acero. ¿Sí? Estos son los factores de reducción. Del 100% nos vamos a menos del 10%. Porque el esfuerzo normalizado que se tiene provoca deformaciones de más del 20%. O sea, ya una estructura deformada 20% ya se cayó, ya perdió su geometría. Entonces, a 600 grados centígrados ya perdimos la mitad del esfuerzo, de la capacidad de esfuerzo del acero. ¿Sí? Eso es inevitable. Por eso es muy importante aplicar el agua contra incendio correctamente, a tiempo y en cantidad suficiente. Por lo tanto, el propósito de este trabajo fue realizar una revisión de los criterios y las prácticas de ingeniería.
en los siguientes puntos. El sistema de paro por emergencia con el corte de las corrientes. Ese es el primer punto que hay que revisar. Segundo, la selección del material de la tubería de contraincendio, porque vamos a ver que esa selección fue errónea, desgraciadamente. Vamos a tener que revisar la separación de las áreas de proceso y la compartimentalización, que es la separación mediante muros de contraincendio, muros cortafuego, correctos, aislados, reforzados, que soporten una onda de sobrepresión para que se pueda contener los daños antes de que la plataforma se colapse. O lo mismo aplica a una refinería o una planta química o cualquier instalación. El siguiente es la filosofía de automatización de las plataformas remotas, porque si el corte de corrientes a la entrada de la plataforma está dañado, hay que cortar en forma automática en las partes remotas, aunque esto no es tan efectivo como cortar a la llegada, dado que las plataformas remotas están a una distancia de kilómetros y hay mucho gas almacenado en los ductos. Se necesita también hacer una capacitación, una recertificación de las tripulaciones de buques de contraincendio. Porque ya el mandolite marino ya se dejó de fabricar. Ahora existen epóxicos intumescentes y hay que llevar a cabo una actualización en todas las plataformas y no se hace. Bien. Ya desde 1990 en Piper Alpha se recomendó colocar válvulas submarinas adicionales a las de la entrada de corte automático, localizadas entre 200 y 600 metros fuera de la plataforma, esto es en las tuberías submarinas que llegan a la plataforma, porque solamente una válvula localizada bajo el mar y a esa distancia se puede salvar del daño de una gran explosión o de un gran fuego. Entonces, esa recomendación está en el reporte final de Piper Alpha y casi no se ha hecho porque cuesta dinero y requiere mantenimiento y les da por no ponerla. Se ha puesto en muy pocos lugares del mundo. Finalmente, pues hay que reconsiderar los avances en la definición de los tipos de fuego. Esos estándares que mencioné han sido revisados desde hace ya varios años y continúan corrigiéndose y complementándose todavía el día de hoy. Y finalmente, como puede observarse, el corte de las corrientes en las plataformas periféricas no se realizó y eso hizo que el fuego durara tantas horas. Vamos a pasar al problema de la alta vulnerabilidad de la tubería de fibra de vidrio. Originalmente era de acero y se cambió varias veces por la intensa corrosión del agua de mar. Se escogió fibra de vidrio, pero nunca se realizaron las pruebas. Y entonces nunca se evaluó la falla frágil. Antes de aprobar la sustitución o la instalación de la tubería, se debió haber hecho un análisis exhaustivo y pruebas de respuesta de la tubería a la explosión y no nada más al fuego. Aquí se puede ver, esta foto es Saskatoon, y se puede ver la distancia de 3 metros entre apoyos. Aquí está un apoyo y aquí está el otro apoyo. Y este claro permite que la onda de sobrepresión empuje y triture esta tubería de plástico, porque es una resina plástica reforzada con fibra de vidrio y se rompe. La onda de sobrepresión la rompe. Aunque esta tubería sea certificada, la certificación es incompleta y es intrascendente. Aquí se puede ver la tubería de contraincendio, se puede ver que la plataforma cuando se instaló la tubería estaba muy bien. Hay muy poca corrosión aquí, se puede ver rastros de corrosión, pero la plataforma estaba en buen estado. Y sin embargo, esta tubería pues falló rotundamente, ¿sí? No se realizó la comprobación experimental.
¿Sí? Esto lo pueden leer con calma, vámonos ahorita un poquito rápido, porque lo que quiero que vean es este video. Es muy breve y suban su volumen lo más que puedan para que alcancen a oír. Esa es una tubería flexible que van a probar. ¿Pudieron ver ustedes cómo sucedió? Vamos a repetir, esta tubería es tubería flexible de contraincendio certificada en Noruega y fabricada en Noruega para hacer tuberías que se puedan doblar, sacudir con una explosión fuerte de 2 bar, que son 29 libras por pulgada cuadrada de presión, y no se rompa la tubería. Si está bien soportada, se sacude, pero no se rompe. Y esta es la prueba que se hizo a escala 1:1, y vean ustedes. Como dice el dicho, una imagen dice más que 1000 palabras. Aquí muy rápidamente vamos a darle una repasada o una presentación que un servidor tuvo bien elaborar en agosto del 2010, antes de que sucediera el accidente de Akatún, pero ya había sucedido el de la Deepwater Horizon. Y como a mí me gusta mucho el tema de los accidentes industriales, pues me la paso estudiando esta materia. En ese tiempo, en el IMP queríamos hacer un seminario para ver si usábamos tubería de fibra de vidrio. Esto fue en 2010. Y yo fui de los pocos que se opuso y dijimos, la principal desventaja de una resina de fibra de vidrio es que es un material compuesto. El material composite o compuesto o compósito es de naturaleza isotrópica, no es isotrópico como los metales, es anisotrópico, es decir, sus propiedades varían mucho conforme se varía la dirección de la fuerza o del esfuerzo en el material. Si nosotros simulamos en un simulador especializado de resistencia de fibra de vidrio o de fibra de grafito, de Kevlar, lo que quieran, a un ángulo muy bajo de menos de 5 grados de donde está la dirección del textil, de la fibra de vidrio, se asume que no pierde resistencia, pero conforme el ángulo se va haciendo de 10, 20, 30, 40 grados, se cae la resistencia del material. Esto quiere decir que si el refuerzo está en una dirección y se aplica la fuerza en una dirección de más de 10 grados, ya no resiste nada, se despedaza el material. Yo decía en 2010, conservará la tubería ante un evento de accidente con fuga y explosión, porque las explosiones suelen anteceder a los fuegos. Primero viene la fuga, alcanza un punto de ignición, genera una explosión, la explosión causa daños y los daños rompen otras tuberías que a su vez alimentan un fuego. Esa es la secuencia más observada en eso. Hicimos todo un análisis que ustedes lo van a poder ver con toda calma, ¿verdad? Y yo concluí en 2010 que la falla frágil representaba la destrucción de la tubería y la pérdida de la integridad del sistema. Desafortunadamente, pues no tuve éxito en convencer a los múltiples participantes y se instaló la tubería de fibra de vidrio y pues efectivamente se despedazó con la primera explosión y ya no sirvió de nada. Entonces, tenemos que pasar a la parte de la compartimentalización de la plataforma. Como decíamos, se usó Marine Mandolite 25 y 40, pero esos recubrimientos son muy higroscópicos, se humedecieron y se empezaron a caer. Y entonces la gente de producción no los repuso. Los dejaron los muros pintados y pelones, entonces pues no resistieron el fuego, ni tampoco resistieron probablemente la onda de sobrepresión. Finalmente, pasando a lo que es las plataformas remotas y no tripuladas, aquí hay una cosa muy escandalosa. Según el mismo reporte de Pemex,
que es esta presentación a los medios del 5 de abril, Pemex presume que usó 4 helicópteros, el Extra Alfa Héctor Charlie Quebec y el Bravo Nectar Eco y el Unión Quebec Charlie y el Unión Sierra Metro con sus matrículas para cerrar pozos. ¿Cómo es posible que tenga que ir un helicóptero con una tripulación de 3 gentes de ayudantes con barretas a mover válvulas que están pegadas porque nunca se cierran y que lo hagan a mano? Si está lloviendo, si es de noche, si hay norte, si no hay helicópteros, si no hay combustible, si no hay tripulación, no hay cierre de pozos. Y esto lo quisieron presumir como que hicieron unas grandiosas operaciones en atención al siniestro. Pues vaya, aquí se exhibieron. Es muy triste, pero es la verdad. Bueno, pasando a las bombas de contraincendio, el detalle de la bomba de contraincendio es que las bombas de contraincendio de plataformas están accionadas con motor diésel. Son motores de entre 700 y 1000 caballos de fuerza. Con flechas verticales, las bombas son de pozo profundo, están sumergidas alrededor de 15, 20 metros en el mar con unas camisas de protección, pero el accionador diésel está en la primera cubierta. Muchas bombas en las plataformas de nosotros, de Pemex en Campeche, tienen marchas o motores de arranque eléctricos que se alimentan con bancos de baterías. Las marchas tienen carbones, producen arcos eléctricos, son de tipo abierto, no existen las marchas a prueba de explosión en la sonda de Campeche. Luego el múltiple de escape se pone casi al rojo vivo y no se utiliza el que está refrigerado por agua y es un punto muy caliente. Y finalmente los escapes no tienen un arrestador de flama efectivo. Su alambrado eléctrico, sus propios instrumentos del tablero de la bomba, están abiertos, están fuera de clasificación de área peligrosa. Entonces, hay muchas deficiencias todavía que se tienen que revisar, ¿sí? También la actuación de los barcos de contraincendio demostró que no hay un plan de combate con monitores de agua dirigidos a los puntos estratégicos. Muchos chorros de agua se dirigieron a equipos que ya estaban despresurizados y que ya estaban sin gas y ya no sirvió de nada. Entonces, pues, todos esos aspectos junto con la explicación de recubrimientos de protección pasiva contra fuego que están muy descuidados son los que se tienen que realizar por un equipo multidisciplinario que incluya análisis de riesgos, a civil estructuras, a la parte de corrosión, a tecnología de materiales, a diseño de recipientes, diseño de tuberías, seguridad industrial y por supuesto la coordinación del proyecto. Si este grupo multidisciplinario no entiende el concepto de la protección pasiva, la protección pasiva va a estar a medias y es lo que siempre sucede. ¿Sí? Le dejan al civil que él ponga este criterio y no participan los demás, entonces está muy mal. En la lista de referencias, ya para terminar la presentación, tenemos que Acatún Alfa, el reporte de Pemex, es la primera referencia que yo utilicé, desgraciadamente con sus propias armas. También utilizamos los medios de comunicación que mandaron videos y que mandaron noticias y chismes, y de ahí pudimos sacar muchas conclusiones, como es este medio. Y finalmente, pues ya nos fuimos a los libros, y aquí tienen algunas referencias de cómo se diseña la resistencia a fuego de las estructuras de acero. La referencia 4 es la presentación que yo les mostré, que no está disponible porque es del IMP y no me permiten divulgarla, pero pues ya vieron ustedes lo principal de la fragilidad de la tubería de fibra de vidrio, que la deberíamos de prohibir completamente. Finalmente, en esa presentación yo me basé en una ponencia que hubo en un seminario de seguridad aérea, porque los aviones modernos como Airbus y el Boeing Dreamliner 787 utilizan estos materiales compuestos. Y en este trabajo que aparece aquí viene el análisis de falla,
¿sí? Entonces, este trabajo es muy bueno porque aunque sea de aviación, nos da muchos criterios para tuberías, para recipientes y hasta para vigas de plástico reforzado. ¿Correcto? Este es otro. Esta es la tubería elástica de los noruegos. Ya actualmente hay dos marcas, una italiana y esta que es noruega. Vale la pena que se investigue porque es una tubería flexible que resiste la onda de sobrepresión, se deforma y se regresa como estaba, siempre y cuando esté bien colgada. Y es un concepto, es caro, pero es resistente a fuego durante un tiempo y es resistente a la explosión por su elasticidad. Y finalmente las bombas de contraincendio, los noruegos también tienen bombas protegidas en gabinetes totalmente cerrados de acero inoxidable y la bomba, el motor está arriba y la bomba está abajo. Entonces tiene una bomba hidráulica que acciona por unas tuberías, aceite hidráulico y mueve la bomba de abajo y eso elimina la larga flecha de 20 metros que luego da muchos problemas en las bombas tradicionales por vibración. Entonces, estas bombas son muy caras, pero es la última palabra en bombas de contraincendio. Finalmente, los dos estándares que mostramos ahí, el ANSI UL 1709 y el Yellow Book de los europeos. ¿Correcto? Pasamos a la sección de preguntas, ingeniero, si usted me quiere ayudar a coordinarla. Con mucho gusto, ingeniero, y muchas gracias por esta presentación y sobre todo por lo que nos has presentado, ¿no? Que refleja, comentaba yo que hasta en las mejores empresas tenemos detalles, ¿no? Entonces, Así es. bueno, pues abiertas las preguntas, nos las pueden hacer por chat o pueden prender su cámara y su audio y por favor hacerlas directamente al ingeniero Alfredo. Pues las escuchamos, seguro tendremos muchas felicitaciones y preguntas también. Ingeniero Enrique Márquez. Sí, buenas tardes, a sus órdenes. Yo tengo un comentario ahí en cuanto a, bueno, ya sabemos con la ponencia del ingeniero Márquez también, Alfredo, mucho gusto. Es bien claro, ¿verdad? Es bien importante e interesante. Aquí los detalles que vemos después, como cuando van los bomberos y hacen un diagnóstico y dicen, oh, pues corto eléctrico, falta de mantenimiento. Ok, pero a la falta de mantenimiento, ingeniero Alfredo Márquez, ¿tendremos información documentada de cuántos ejercicios de preparación y respuesta de emergencia a este tipo de escenarios tenía el APCATUM? Sí, señor, hay bitácoras y se han colado algunas, pero se puede decir que en realidad el mantenimiento no era en 2015 que sucedió esto, en abril de 2015, el mantenimiento no era tan deficiente. Correcto, sí se ve. Como ustedes se ven ven muy las buenas fotos, las instalaciones. Sí, y los simulacros siempre son defectuosos porque todo el mundo sabe que es un simulacro y que van a subirse a las mandarinas y que van a huir, etcétera, y van a arrancar la bomba de contraincendio y van a mojar una parte de la plataforma. Pero lo grave aquí y el enfoque de la plática es más que nada revelar los riesgos ocultos que están sembrados desde el diseño. Es correcto. ¿Sí? Porque yo no soy nadie para criticar la operación, ni el mantenimiento, ni el factor humano, ni la psicología de las personas. Yo simplemente soy un diseñador de proyectos de plataformas y yo trato de mejorar mi trabajo y el trabajo de mi gente con respecto al diseño original, porque vemos que no se respetan las recomendaciones como Piper Alpha o lo descubierto en la plataforma de Deepwater Horizon o muchas otras. Entonces, por eso el enfoque de la plática es específicamente para aspectos ocultos desde el diseño. Correcto, ingeniero, correcto. Muchas gracias. A usted. Estoy de acuerdo. Gracias, ingeniero Enrique. A sus órdenes. ¿Alguien más que nos quiera, que quiera aquí hacerle una pregunta al ingeniero Alfredo?
hay que aprovecharlo porque pocas veces tenemos este tipo de acercamientos en temas tan delicados. Déjenme comentarles que para mí fue muy difícil realizar este trabajo porque este trabajo en diferentes ocasiones lo he presentado a otros organismos como la Asociación de Ingenieros Petroleros de México y en la CEA, en la inauguración del curso de inspectores de la CEA en el IMP, en el auditorio, y levantó ámpula porque hubo gente que sentía que se estaba atacando a Pemex. No, no estamos atacando a Pemex, aquí no atacamos a nadie, aquí lo que queremos es, ojo, porque muchas plataformas están exactamente igual que como estaba Cartoon Alpha y no se les ha corregido esos aspectos. Entonces yo los invito a que lo analicen bajo esa óptica. Siguiente pregunta. Pues parece que... Perdón, yo sí quisiera, yo leí, yo soy de allá del sur, yo soy de Coatzacoalcos de la Cruz y trabajé por muchos años en la industria petroquímica, bueno, sobre todo ahí en Celanese Mexicana y sé un poquito de todo esto que usted nos está comentando, no, obviamente no con la expertise, pero sí me acuerdo que se mencionó, ingeniero, que la corrosión excesiva o rápida de los materiales, de las tuberías, se debía a la unión de microorganismos y el ácido sulfídrico en combinación. No sé hasta qué grado haya certeza en esto, pero habría materiales que protejan ese tipo de instalaciones petrolíferas, sobre todo en el mar. Claro que sí. ¿Su nombre, por favor? Enrique Márquez, ingeniero. Ingeniero Enrique, tocayo de apellido. Sí, efectivamente, sí. Mire usted, la corrosión tiene muchas variedades. Hay corrosión de tipo oxidativa, hay corrosión por frotamiento, hay corrosión por esfuerzo, por sulfídrico, y hay corrosión microbiológica. Microbiológica, correcto. La corrosión microbiológica se da generalmente por bacterias sulfato reductoras. ¿Qué es lo que hacen? Reducen los sulfatos al ion sulfuro, y el ion sulfuro es un ion que se asocia al ion hidrógeno y provoca una corrosión semejante a la del medio ácido o medio amargo. Entonces, claro, esa se presenta principalmente, por ejemplo, hablando de bombas de contraincendio, si usted deja diésel en un tanque de día, en la base de un motor de bomba de contraincendio de diésel, y ese diésel permanece más de 30 días estancado, se forman colonias de bacterias y se tapa el filtro de la bomba o se tapan los inyectores y el motor falla. Entonces se tiene que estar renovando el diésel porque se arrancia el diésel. La gente dice se arranció el diésel. No es que se vuelva rancio, es que las bacterias que están presentes se multiplican, claro, se comen los sulfatos, que están en residuo de todos los combustibles, que todos tienen residuos de azufre, y provocan ese medio amargo y provoca corrosión, y aparte las mismas bacterias tapan los filtros. Entonces sí hay eso, y en el agua de mar sucede lo mismo. ¿Sí? Entonces sí, tiene usted mucha razón, la corrosión microbiológica es toda una especialidad. En el Instituto Mexicano del Petróleo tenemos una rama de corrosión que tiene gente especialista en corrosión microbiológica, y sí se presenta en muchas instalaciones. Tiene usted razón. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, ingeniero. A sus órdenes. Muy bien. ¿Alguien más? Ingeniero, una pregunta. Mi nombre es Mario Sánchez. ¿Qué resultados daría sustituir la tubería de hierro por tubería de aluminio, en ese caso? Mire, le puedo contestar muy rápidamente de esta manera. El aluminio no es un material tan noble, es un material muy reactivo. Entonces, por ejemplo, yo le puedo mostrar los efectos de la tubería conduit de eléctrica y de canalización de instrumentos en plataformas. Es desastroso, porque además el aluminio en contacto con el fierro o los aceros u otros materiales metálicos forma un par galvánico.
Entonces, con la humedad se hace una celda electroquímica donde el aluminio es anódico, y al ser anódico se corroe, se sacrifica como un ánodo de sacrificio y se va rapidísimo. Entonces, por ejemplo, la tubería eléctrica en la penetración a los cuartos de control en plataformas, se tiene que poner un tubo de acero con un relleno de epóxico para que el tubo de aluminio no toque el acero, para que tenga un aislamiento eléctrico. Entonces es un problema, el aluminio no es una solución, y menos para conducir agua de contraincendio, porque aparte de que sufre corrosión atmosférica, no es totalmente resistente al medio ambiente marino, también tiene el problema de que no tiene el esfuerzo que soporta por presión y por pandeo, por el propio peso de la tubería. Entonces solamente se utiliza tubería de aluminio en canalizaciones eléctricas. Y al respecto le puedo decir que en mi experiencia personal, el conduit de acero galvanizado por inmersión en caliente, recubierto internamente con uretano y externamente con PVC, fue el que mejor resultado dio en todos los años que llevan las plataformas que el IMP ha diseñado, desde el 81. Entonces, inclusive mejor que el aluminio. Y el aluminio, cuando no es libre de cobre, como en algunos tableros a prueba de explosión, se vuelve poroso, porque el cobre corroe al mismo aluminio y lo vuelve poroso. Un compañero nuestro de seguridad industrial me mostró en presencia mía, agarró en la estación de compresión de Atasta en Nuevo Progreso, en Campeche, aplastó con la mano una caja de conexiones eléctricas, de estas cajas GAUT o GAUL que se usan para unir conduit, para jalar los cables, y dentro del PVC quedó como guante del PVC, porque por dentro se hizo polvo el aluminio de Krauss-Heinz, porque no era libre de cobre. Aunque decía aluminio libre de cobre, pues no es cierto. Y ahí se veían los cristalitos de sulfato de cobre color azul claramente en el polvo. Entonces el aluminio es un material difícil de aprovechar en ambiente marino. Espero con eso haber... gracias. Mi compañero, por cierto, lo menciono, Juan Carlos Serrano, a él le debo esa demostración en vivo de esa caja de conexiones, y a donde quiera que ande le mando un saludo. Gracias, ingeniero Alfredo. Ingeniero. Tenemos una... Sí, ingeniero Gustavo, saludos, gusto en saludarte, te dejo con el ingeniero Alfredo. Buenas noches, ingeniero Márquez, buenas noches, ingeniero Jorge, un placer saludarlo desde acá, desde Panamá. Una consultita con relación a este accidente, porque se hizo mucho énfasis en lo que es la parte de diseño, el diseño como tal de la estructura de la plataforma, pero con relación a este accidente, ¿qué se dice en relación a lo que es su sistema de control? Porque si bien es cierto, hubo un efecto de una explosión producto de una fuga, de un trabajo que se estaba haciendo, pero luego de eso los sistemas de control como que no funcionaron y no pararon el flujo, en este caso de gas, y o sea, como que no hubo una parada de emergencia para evitar las consecuencias que hubo en ese evento tan catastrófico, ¿no? Entonces, a nivel de accidente, ¿qué se dice con relación a los sistemas de control? Porque los sistemas de control también llevan una labor importante de mantenimiento a nivel de electrónica como tal, para garantizar justamente que en caso de una contingencia, el shut-off de emergencia te funcione, ¿no? Gracias. Muy interesante su pregunta y procedo a darle respuesta. Desde mi punto de vista, se ha hecho mucho énfasis en la electrónica de los sistemas de paro por emergencia. En algunas plataformas inclusive se ha querido instalar un sistema triple modular redundante con 3 cerebros y 3 fuentes de poder y muchos elementos de entrada y salida independientes, para que si falla algún procesador, pues los otros 2, si están de acuerdo, ejecutan la instrucción. El problema no es la electrónica, el problema son los elementos primarios y los elementos finales de control. Si tú tienes una válvula de esfera de una tubería de gran diámetro, como podría ser 20 pulgadas, 24 pulgadas, y tienes un actuador rotatorio para mover la válvula de bola,
y ese actuador rotatorio no es a prueba de fallas, es decir, tienes que pensar en un actuador que tenga un retorno a cierre, falla a cierre, por falla de gas a cierre, que tenga, cerrada, ¿no? que tenga retorno de resorte, su caja de resorte, porque si te confías al suministro neumático, al suministro eléctrico, al suministro hidráulico, eso ya se lo llevó la primera explosión. Entonces, lo correcto es especificar válvulas de bola con un actuador con retorno de resorte que normalmente esté abierta, la válvula está cerrada, está abierta con presión de gas o presión de aire. Y cuando se pierde esa presión, el resorte la cierra. Y además es muy importante que el actuador, el mecanismo, el actuador de la válvula, el que yo recomendaría es el de tipo yugo escocés o Scotch yoke, porque el yugo escocés puedes tú especificarlo para que tenga el mayor torque al principio de la rotación y al final de la rotación. Es decir, cuando la válvula se pega al principio de los 90 grados, si está totalmente abierta, para que empiece a girar necesitas un pico de torque y ese te lo da naturalmente el yugo escocés. Y finalmente, para que no se quede casi cerrada la válvula y pasándose, pues también tienes una demanda de torque al final de las 90 grados de la rotación de una válvula de un cuarto de vuelta. O sea, ahí está el secreto de las válvulas, se deben de hacer con mucho cuidado. Sí, y eso forma parte del diseño. Muchas gracias, sí, ingeniero. Sí, pero desgraciadamente, pues si tú concursas un diseño y resulta que un actuador de paletas, por poner un ejemplo, es más barato o es más compacto o es más ligero o el vendedor es más abusado, pues acaba poniéndose un actuador de paletas y el yugo escocés ya no lo pusieron porque era más caro o era más estorboso o era más pesado o porque X, Y o Z razones. Entonces, Claro. Aquí hay que anteponer la seguridad antes que el costo, definitivamente, porque el accidente sale más caro. Así es. Muchas gracias y un saludo hasta Panamá. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Pues, ingeniero Alfredo, muchas felicitaciones. Tenemos una pregunta más de Tonatiu. Creo que se responde con la anterior del ingeniero Gustavo, acerca de los procesos, los procedimientos y los programas de prevención, cómo son y cómo son sus redes o comunicación, ¿no? Ingeniero, pues sí, llegando la hora de término, agradecerte infinitamente tu tiempo, la ingeniería que nos has compartido, las felicitaciones van en ese tenor y pues no queda más que reconocerte tu labor y agradecerte otra vez que compartieras estos temas de ingeniería que son muy importantes para nosotros. Sin más, pues muchas gracias a ustedes y les quiero participar que no es la única plática que me gustaría llegar a dar más adelante, porque tenemos esta plática del día de hoy, forma parte de una serie que estoy escribiendo que se llama Papel de la Ingeniería en Grandes Accidentes Industriales, donde analizamos Piper Alpha, analizamos Deepwater Horizon, analizamos el accidente de la refinería de Tula. Ese es un análisis muy interesante porque no nos daban información y la sacamos con microscopio. Y otros accidentes como el accidente nuclear en Fukushima también tiene su parte de ingeniería. Y con gusto me tienen a sus órdenes y con más tiempo yo encantado de seguir dando la serie completa. Y además está programada por una plática de Francisco Javier Pérez Rivera, que fue quien muy amablemente me cedió el lugar del día de hoy y que primero le corresponde a él, ¿verdad? Y desde aquí le mando un abrazo. Sí, es cierto, ingeniero. No, hombre, pues las puertas abiertas. Lamentamos no tener condiciones por la pandemia de acercarte también al CIME y reconocerte, pero no, hombre, por supuesto que abierto, ingeniero, y pues la siguiente plática tiene que ver con combate de incendios. Agradecemos al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, que siempre anda muy apurado. Y ellos son los que siguen. Ya les enviaremos y confirmaremos el flyer. Les recordamos a todos que por favor llenen su formulario
A través de ahí les vamos a enviar las presentaciones. El ingeniero Alfredo muy amablemente ya nos las compartió. Estamos listos para enviárselas. Y pues sin más, ingeniero, muchas gracias a todos. Saludos también a Perú, por ahí vi al ingeniero Javier, Gustavo, Omar, y a todos. Muchas gracias por participar.